Hay preguntas que solo aparecen cuando el ruido del mundo se apaga. Soy Daniel Radesca y esto es La vida por dentro. Hoy vamos a detenernos en algo que todos hemos tenido y que con el paso de los años también aprendemos a perder o a transformar: la amistad. En este momento, mientras estoy grabando este episodio, estoy mirando allá a lo lejos algo. Es una caja, está apoyada en una de las repisas, está un poquito inclinada ahí hacia un costado con esa extraña quietud que tienen las cosas que hace mucho tiempo que no se abren. Y yo diría que no la reviso hace unos cuantos años. Y mientras hablo me pongo a pensar que si yo en este momento me levantara ahora a caminar hacia ahí, a levantar la tapa, probablemente hay mucha probabilidad que ocurra algo curioso. Una pequeña serendipia, esa experiencia sorpresiva de encontrar algo que no estábamos buscando. Probablemente sea una foto vieja, una carta antigua o de repente ese papel con esa letra que ya casi habíamos olvidado. Lo interesante de las cajas antiguas es que tienen esa cualidad extraña, funcionan como pequeñas cápsulas del tiempo. Uno abre de repente la tapa buscando ordenar objetos y termina encontrándose con versiones anteriores de uno mismo, con personas que estuvieron muy cerca, con momentos que parecían simples cuando ocurrieron, pero que hoy de repente tienen una textura distinta, ¿no? Muchas veces entre esos papeles o esas fotos aparece también algo más, aparecen rostros, aparecen personas que en algún momento fueron parte esencial de nuestra vida y que hoy, de una manera silenciosa, ya no están. Hace algunos años, una paciente me habló de su mejor amiga. Se habían conocido a los 17 años, las unía esa típica intensidad de las amistades jóvenes, las conversaciones que duraban hasta la madrugada, las confidencias que parecían demasiado grandes para el mundo adulto de la época, y aquella promesa de que pase lo que pase siempre seguirían cerca. Durante años fueron hermanas de la vida, estudiaron juntas, viajaron juntas, fueron testigos de los primeros amores, de las primeras decepciones, de los primeros pasos hacia una vida un poco más compleja. Y después llegaron las bifurcaciones. Una se mudó a otra ciudad, la otra se quedó. Una tuvo hijos tempranos, la otra fue postergando esa decisión. Y aunque al principio hablaban todas las semanas, luego fue espaciándose cada tanto, luego en un cumpleaños y luego solo algún mensaje ocasional. Ojo, no hubo ningún conflicto, solo hubo esa distancia. Sin embargo, una tarde, muchos años después, esta mujer la encontró por casualidad en un supermercado. Se reconocieron ahí de inmediato, es obvio. Se abrazaron, hablaron durante unos minutos frente a la góndola, tratando de condensar décadas de vida ahí en un puñado de frases rápidas. «Tenemos que vernos», dijeron ambas. Prometieron llamarse, se despidieron. Y mientras caminaba hacia la caja, esa mujer sintió algo difícil de describir. No era una tristeza, era algo distinto. Era la sensación de haber compartido una parte muy importante de su vida con alguien y al mismo tiempo saber que esa historia ya pertenecía a otro tiempo. Como si aquel vínculo hubiera sido profundamente verdadero, pero también profundamente pasado. Cuando hablamos de amistad, solemos imaginar algo permanente, una especie de pacto invisible que debería sobrevivir al tiempo, a las distancias, a los cambios de la vida. Pero con los años uno empieza a notar algo mucho más complejo. Las amistades no siempre terminan con una ruptura. Muchas veces simplemente cambian de forma. Algunas se diluyen, otras quedan suspendidas en el tiempo, y unas pocas, muy pocas, son las que logran atravesar décadas, transformaciones, silencios, y aún así mantenerse vivas. Entonces aparece una pregunta casi inevitable. ¿Qué hace que algunas amistades permanezcan mientras otras desaparecen sin conflicto, sin despedida, casi sin explicación? Tal vez la respuesta no esté en lo que sentimos por esas personas. Tal vez tenga que ver con algo más profundo. Tal vez la amistad no sea solamente un encuentro entre dos personas. Tal vez sea también un encuentro entre dos versiones de nosotros mismos. Y cuando estas versiones cambian, a veces el vínculo también lo hace.
Existe una creencia muy extendida sobre la amistad. Es que si una amistad termina, lo interpretamos como un fracaso, como si algo se hubiera roto. Pero quizás esa idea sea un poco injusta, porque muchas amistades no desaparecen por falta de cariño, desaparecen porque las personas cambian. Y cuando cambiamos profundamente, también cambian los lugares desde donde nos encontramos con otros. A veces dos personas se vuelven amigas porque comparten una etapa en común, una etapa de la vida que es muy particular, por ejemplo, la universidad, la maternidad temprana, un trabajo que es exigente, un momento de búsqueda o de repente de crisis, y durante ese periodo se comprenden de manera casi instintiva. Digamos que hablan un mismo idioma emocional, pero con los años este idioma puede transformarse. No porque una persona haya traicionado a la otra, sino porque cada una siguió caminos distintos. Tal vez una se volvió más introspectiva y la otra más social. Tal vez una buscó estabilidad y la otra movimiento. Tal vez una empezó a hacer preguntas que la otra ya no necesitaba hacerse. Y entonces ocurrió algo curioso. El cariño puede seguir existiendo, pero el espacio de encuentro empieza a desaparecer. No siempre sabemos cómo sostener vínculos con personas que ya no habitan el mismo momento vital que nosotros. Por eso, muchas amistades no terminan con una pelea, terminan con una especie de silencio natural, como dos caminos que al principio van juntos y en algún punto del paisaje se separan. Muchas veces cuando me pongo a hablar de la amistad con mis pacientes, es inevitable que venga a mi mente el filósofo francés Michel de Montaigne, uno de los filósofos que escribió textos hermosos sobre la amistad, y él siempre hablaba de un vínculo que había tenido con un amigo que había muerto y que lo había dejado profundamente marcado. Cuando intentaban preguntarle por qué esa amistad era tan especial para él, Montaigne siempre respondía con una frase extraña: porque él, porque yo era yo. Nada más. No decía una lista de cualidades, no daba una explicación detallada, solo esa misteriosa coincidencia entre dos existencias. Pero incluso Montaigne sabía que ese tipo de amistad era excepcional. La mayoría de los vínculos humanos no se construyen sobre esa coincidencia absoluta, digamos. Se construyen sobre encuentros parciales. Como decíamos, muchas veces nos encontramos con alguien en un momento de la vida donde nuestras preguntas se parecen, donde nuestras inquietudes se reflejan, donde nuestras soledades dialogan. Por eso muchas amistades son intensas, aunque no eternas. Y eso no las vuelve menos verdaderas, solo las vuelve profundamente humanas. Imaginemos una estación antigua, donde los trenes llegan de distintos lugares, algunos permanecen un rato ahí en el andén, otros apenas se detienen unos minutos, y durante ese tiempo los pasajeros se encuentran, comparten conversaciones, historias, miradas. Algunos incluso bajan del tren, deciden seguir viajando juntos durante un largo trayecto, pero tarde o temprano los trenes vuelven a ponerse en marcha. Cada uno sigue su ruta. Y a veces los mismos pasajeros quizá coincidan en otra estación, muchos años después. A veces no. Lo importante es que durante ese tramo del viaje el encuentro fue real. Hubo compañía, hubo reconocimiento, hubo alguien sentado frente a nosotros mientras el paisaje cambiaba por la ventana. Quizás las amistades no están hechas para permanecer en el mismo andén toda la vida. Quizás están hechas para acompañarnos durante ciertos tramos del viaje. Y si miramos nuestra historia con atención, vamos a ver de seguro algo muy interesante. Algunas personas caminaron con nosotros solo algunas estaciones, pero sin ellas el viaje no habría sido el mismo. Con los años uno empieza a mirar su vida como ese mapa, un mapa lleno de encuentros, donde algunas personas siguen ahí caminando a nuestro lado después de décadas, otras quedaron en paisajes que ya no visitamos. Y sin embargo, si prestamos atención, descubrimos algo inesperado. Ninguna amistad desaparece del todo, porque incluso aquellas que terminaron dejaron algo dentro de nosotros, una forma de reír, una canción, una manera de mirar el mundo, y quizá por eso
cuando encontramos una foto vieja en el fondo de un cajón o en una caja, no sentimos solamente nostalgia, sentimos también una forma silenciosa de gratitud. Esa persona ya no está en nuestra vida cotidiana, pero estuvo. Y durante ese tiempo, tal vez breve, tal vez largo, caminamos juntos por el mismo tramo de la existencia. Tal vez la amistad no sea la promesa de permanecer para siempre. Tal vez sea algo más simple. Tal vez sea ese extraño milagro de coincidir con alguien en el momento justo del viaje. Ese momento antes de que el tren vuelva a partir. Soy el Dr. Daniel Radesca y esto es La Vida por Dentro.